Bienvenidos a todos. Comenzamos nuestra segunda clase de Mariología y lo que vamos a tratar en ella es el misterio de la Inmaculada Concepción. Cómo entendemos desde la fe católica el hecho de que María sea completamente inmaculada y que no tenga ni siquiera el pecado original, que es el que todos hemos heredado, todos los seres humanos, excepto, como ya lo hago notar, María Santísima y, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, que no tiene ninguna sombra de pecado. Comenzamos entonces a ver esta hermosa parte de la Mariología, que es el estudio de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Al respecto, es interesante que tengamos en clara en esta lección, en esta clase, tres conceptos. El concepto de Redentor, referido obviamente a Cristo, vamos a verlo a Él como el único Redentor. El concepto de redención, ¿no?, que se entiende por redención, y por supuesto acá lo que vamos a ver son dos formas de definirla, una centrada en el pecado y otra centrada en la gracia. Por supuesto que la segunda nos viene mucho mejor que la primera para entender la Inmaculada Concepción, pero eso lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando en la clase. Y el tercer concepto fundamental es el de la redención anticipada, que es lo que sucede en María. Entonces estos tres conceptos fundamentales vamos a ir desarrollando a lo largo de este encuentro y vamos a concluir con una nota exegética de el capítulo primero del Evangelio de San Lucas en el versículo 28. Es aquel donde se narra el anuncio del ángel, porque allí el ángel la llama a la Virgen con una palabra interesante, quejaritomene. La vamos a ver, la vamos a estudiar, y esta palabra quejaritomene, notemos que está en griego, ¿no es cierto? Porque el Evangelio de San Lucas nos ha llegado en griego. Entonces, en el lenguaje original que nos ha llegado el Evangelio, la vamos a ver. Esta palabra quejaritomene, sí, es la que nosotros en el castellano traducimos por la expresión llena de gracia, ¿no? Y esta plenitud de gracia, esta llena de gracia de María, ¿sí?, esta plenitud de gracia hace referencia, lo vamos a ver, a su condición de ser inmaculada, ¿sí?, de no tener ninguna forma de pecado. Bien, vamos a comenzar entonces. Les decía que una de las cosas que nos tienen que quedar en claro en esta clase es entender a Cristo como el único Redentor, porque la Virgen no se redime a sí misma, ¿sí? Entonces, Cristo es el único Redentor. ¿Por qué es el único Redentor? ¿O cómo entendemos este tema? Y este tema lo entendemos por el hecho del pecado original. Recuerden que en la clase anterior habíamos visto cuáles son los motivos de la encarnación del Hijo de Dios, o del Verbo de Dios, o de la Palabra de Dios eterna y perfecta junto al Padre. Cuáles eran los motivos, y uno de ellos, el primero, sí, es precisamente el de la reconciliación. ¿Reconciliación por qué? Porque existe un pecado original. Entonces, esta situación de pecado original, sí, es la que nos lleva a nosotros a necesitar imperiosamente, nosotros los seres humanos, todos, desde el primero hasta el último, imperiosamente la redención, ¿sí? Que seamos redimidos de ese pecado original, que la Sagrada Escritura, ¿sí?, relata de una manera simbólica, con elementos simbólicos, ¿no es cierto? El árbol de la vida, y del bien y del mal. El árbol, también se habla del árbol de la vida. A Adán y Eva, que comen del fruto prohibido de ese árbol del bien y del mal, ¿no es cierto? El demonio, que aparece representado en aquella figura curiosa, ¿no es cierto?, de la serpiente, ¿no? El más astuto entre los animales, que por supuesto es una referencia al demonio, ¿no?, que es el que instiga al pecado.
Y por supuesto que el pecado no consiste en masticar una fruta, ¿no es cierto? Que siempre la hacen a la pobre manzana, ¿no es cierto? Pero que en realidad, como tal, la Sagrada Escritura no habla de ninguna manzana, ¿no? Habla solamente del fruto. Bien, les decía entonces, esto es un lenguaje figurado, ¿eh? En realidad lo que está en el fondo es un pecado similar al de los ángeles, que es el pecado de soberbia, ¿sí? Ser como Dios o ser dioses, ¿eh? Entonces, este pecado original es el que está al comienzo de la historia de nuestra humanidad, por eso se llama original, no porque le haya dado origen a nuestra humanidad, ¿eh? Volvamos de nuevo a la revelación, ¿no es cierto?, y a la fe de nuestra iglesia. El que da origen a la humanidad es Dios, y el que da origen a todo lo que existe. El pecado original es porque es el primero de los pecados de la humanidad. Pero también es llamado original porque es el que está en la raíz de todos los pecados personales que nosotros cometemos. Todos los pecados personales, ¿sí? Tienen en la raíz este pecado original. Aunque se nos haya borrado por el bautismo, la herida queda, la tendencia queda, y a lo largo de nuestra vida muchas veces recibimos tentaciones a las que cedemos, ¿sí? Tentaciones que en el fondo siguen manteniendo esta ambición desmedida del ser humano de ser otro Dios o de ser Dios, ¿sí? Entonces, por eso se le llama original, porque está en el origen de la historia, pero también porque está en el origen de todo pecado que nosotros consentimos en nuestra voluntad. Tenemos esta situación, la situación del pecado original. Y esto es lo que hace imperiosa y necesaria la redención. Ahora, ¿quién podrá redimirnos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ofensa del pecado, toda ofensa del pecado original y cualquier otra ofensa, se mide siempre de acuerdo a la dignidad de la persona ofendida. De acuerdo a la dignidad de la persona ofendida, ¿sí? No es lo mismo ofender a tu propia madre, ¿sí?, que ofender, qué sé yo, a una persona que va por la calle, ¿sí? Eh, Ambas tienen la dignidad humana, obviamente que sí, ¿no? Pero el impacto de la ofensa es distinto, ¿sí? El impacto de la ofensa es distinto. Una cosa es que uno ofenda al referee de la cancha, que el pobre no sabe ya ni lo que le dicen porque la tribuna está llena, ¿no es cierto? Y otra cosa es que, volviendo un poquito casi como al ejemplo anterior, que ofendas a tu propio padre, ¿no es cierto? O a tu esposo o a tu hijo, ¿sí? Siempre la ofensa se mide por la dignidad de la persona a la que se ha ofendido o la importancia de la persona que se ha ofendido. En el caso del pecado original, ¿sí?, la medida de la ofensa está en relación al ser que se ha ofendido. Y el ser que se ha ofendido con el pecado original, ¿no es cierto?, y con todo otro pecado, es nada más y nada menos que Dios. Es decir, estamos hablando de aquel que está fuera de rango, digamos, ¿no es cierto? La medida de la ofensa está medida por la dignidad de Dios, de la divinidad. Entonces, hay una distancia infinita, infranqueable, ¿sí? Y además, cuando hablamos de ofensas y de pecados en consecuencia también, tenemos que ver el resarcimiento de la ofensa. O sea, por una parte tendríamos que pensar en el perdón de aquel a quien hemos ofendido, ¿no es cierto?, cuya dignidad no tiene límite y está más allá de lo que nosotros podemos imaginar y pensar, ¿no es cierto? Pero, además de que esa persona ofendida nos quiera perdonar, hay que resarcir la ofensa, es decir, tratar de subsanar el daño que se ha hecho con esa ofensa, tratar de subsanar, ¿no es cierto?, la injuria que se ha realizado al ofender. Y obviamente quien está a cargo del resarcimiento de la ofensa es siempre el ofensor. Si la medida de la ofensa está dada por la persona a la que se ofendió, el resarcimiento está a cargo de la persona que ha ofendido, es decir, del ofensor. En este caso, en el caso del pecado original,
El resarcimiento, en consecuencia, está a cargo del ser humano. Y si nosotros lo miramos así, nos daremos cuenta que el pecado original es imposible de que sea perdonado. No se lo puede perdonar. Es más, si nos ponemos a hilar muy fino, ningún pecado se puede perdonar precisamente porque la dignidad del ofendido, ¿sí?, es infinita y porque el hombre no puede resarcir la injuria que se ha hecho a la dignidad de un ser que lo sobrepasa infinitamente. Entonces el ser humano por sí mismo no puede resarcir la ofensa, ¿sí? Y la distancia que hay entre la dignidad humana y la dignidad divina es infranqueable, es infinita. Por lo tanto, el perdón del pecado original, así las cosas, es imposible. Entonces, si lo miramos así, hay una sola manera de que este perdón del pecado original se pueda realizar. Y este perdón del pecado original se puede hacer a través de un redentor. Ahora bien, este redentor, ¿sí?, tiene que ser alguien que, por una parte, sea Dios para traernos el perdón, para darnos el perdón, pero que por otra parte también sea hombre para resarcir la ofensa. Nosotros en el capítulo anterior, ¿no es cierto?, habíamos hablado de María como Madre de Dios, como Theotokos, ¿recuerdan? ¿Sí? Y allí habíamos visto que en Cristo Jesús, ¿sí?, confluyen dos naturalezas. La que tuvo desde siempre junto al Padre, que es la naturaleza divina, ¿no es cierto?, Hijo de Dios, Palabra de Dios, Verbo de Dios junto al Padre eterno y divino como Él, compartiendo la naturaleza de Él, es decir, la naturaleza divina que la comparten en el Espíritu Santo y que tiene también la misma naturaleza divina. Por eso hablamos de tres personas distintas y una única naturaleza. Ese Verbo de Dios es, ¿sí?, que tiene esa naturaleza desde siempre, asume en María la naturaleza humana, ¿sí? Entonces, tiene las dos naturalezas, la que comparte con el Espíritu Santo y con el Padre desde siempre, la naturaleza divina, y la que comparte con nosotros desde que se encarna en María y se hace un ser humano, ¿sí? En esa persona, en la persona del Hijo, están las dos naturalezas. Eso lo habíamos visto en la clase anterior y por eso decíamos que María era Madre de Dios, ¿sí?, la Theotokos. No quiero volver sobre eso porque si no se hace muy largo. Entonces, el Redentor, el que puede redimirnos de este pecado original que es imposible para nosotros, que seamos redimidos por nosotros mismos, ese Redentor no solamente puede ser Dios, ¿sí?, porque si es solamente Dios, no puede resarcir la ofensa. La ofensa está a cargo del ofensor, ¿sí? No puede ser solamente humano, porque si es solamente humano, cualquiera de nosotros podría ser redentor, porque todos somos humanos. El problema está en que si es solamente humano, no puede traernos el perdón divino. Nosotros no somos los seres humanos, ninguno, dueño del poder del perdón divino. Tampoco puede ser un híbrido. ¿A qué me refiero con híbrido? Me refiero a que el Redentor sea medio hombre, medio Dios, ¿no? Porque sería una tercera naturaleza entonces, ¿sí? Una naturaleza mezclada entre la humana y la divina, no, entonces no sería ni divina ni tampoco sería humana. Entonces, tampoco puede ser un ser de otra galaxia o de otra dimensión que no sea humano o de otro mundo. Porque al no tener la naturaleza humana caída en el pecado original como la nuestra, él no puede resarcir el pecado original. No tendría naturaleza humana, sería la naturaleza de un ser que viene de otra dimensión, de otra galaxia, de otro planeta, ¿sí? Tampoco puede ser un ángel, porque los ángeles no son los que han cometido el pecado original de Adán y Eva, porque no son seres humanos, son seres angélicos. Son seres angélicos. Y entonces los seres angélicos, ¿no es cierto?, no son humanos. El primer escollo que encontramos, la primera dificultad es que no tienen cuerpo humano. Si bien es cierto, la Sagrada Escritura, ¿no es cierto?, nos habla
de que muchas veces se han manifestado con una forma humana o captados por nuestros sentidos bajo una manera o bajo una forma o una figura humana, esa es la manifestación, pero ellos como tal cuerpo no tienen. Son seres puramente espirituales, ¿no es cierto? Entonces, si el Hijo de Dios se hubiera hecho ángel, no nos habría redimido, porque el que tiene que resarcir la ofensa es un ser humano, no un ser angélico. ¿Eh? Entonces, este Redentor está por encima de la dignidad y de cualquier otro ángel. Lean la carta a los hebreos, ahí está clarito. Entonces, volvemos de nuevo. Para que este pecado original, imposible de que sea perdonado por el esfuerzo que nosotros podamos hacer, cualquier esfuerzo, el mayor de todos, ¿no es cierto? Es necesario un Redentor que comparta con nosotros la naturaleza humana para resarcir la ofensa, pero que también tenga la naturaleza divina para darnos la absolución, el perdón. Entonces el Redentor tiene que ser hombre y Dios a la vez, de una manera perfecta, las dos cosas, las dos naturalezas. Y en el único que se produce eso es en el Hijo que se ha hecho hombre, que se ha encarnado sin dejar de ser Dios al hacerse hombre. ¿No es cierto? Entonces, y esto es lo que nosotros entendemos cuando hablamos de Cristo como el único redentor. No hay ningún otro que pueda redimirnos. No hay ningún otro que pueda redimirnos. Ninguno de nosotros, por sabio, por bueno que sea, puede redimir a toda la humanidad. Ninguno. ¿Sí? Un ser de otra dimensión no nos puede redimir porque es de otra dimensión. ¿Sí? Un ángel no nos puede redimir porque no es humano. Dios, sí, solamente nos redime porque se hace hombre. Entonces, es interesante mirar esto y darnos cuenta que por eso nosotros hablamos de que Cristo es el único redentor, no hay otro, el Hijo de Dios hecho hombre. Y solamente así el pecado original puede ser perdonado y el hombre puede volver, ¿sí?, a establecer una relación con Dios, ¿sí?, una alianza con Dios otra vez, como fue al principio, como fue al principio. Entonces, allí se restablece la relación de Dios con el hombre, pero es gracias a este Redentor, Dios y hombre, las dos cosas a la vez. Dios y hombre, gracias al asentimiento libre de aquella que fue preparada desde siempre para ser la madre del único Redentor. Este camino de unión entre Dios y el hombre se restablece en Cristo Jesús. Es el único que lo puede restablecer y que de hecho lo ha restablecido, ¿no es cierto?, a través del misterio pascual, de su encarnación, de su muerte, de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Todo eso es el misterio pascual. No es solamente la cruz, ni es solamente la resurrección. El Cristo de la cruz es el Cristo resucitado, pero el Cristo resucitado necesariamente es el que ha sido crucificado y muerto. Entonces, Dios y hombre a la vez es el que reinaugura el camino y realiza una alianza definitiva e irrompible entre Dios y el hombre. Por eso hablamos de él como el único redentor. La redención entonces la vamos a ver ahora bajo dos aspectos. Uno centrado más bien en el pecado y otro centrado más bien en la gracia de Dios, ¿no es cierto?, en la acción de Dios, en la presencia de Dios, ¿no es cierto?, en el ser humano. Presencia especial, no solamente presencia porque Dios abarca todo, sino presencia especial, paternal, podríamos decirle, ¿no? Por decirle de alguna forma, porque en realidad esto nos excede. Entonces, esta redención la vamos a ver bajo estos dos aspectos, los dos son válidos, pero nos va a servir darnos cuenta de dónde está puesto el acento. La primera definición de redención que vamos a abordar, el acento está puesto en el pecado remitido, perdonado. Y la segunda va a estar puesto el acento en la gracia, la presencia del Dios Salvador. ¿Sí? Entonces, vayamos por la primera, ¿no? Y vamos a ver que la redención es la remisión absoluta del pecado original y de cualquier otro cometido por cada una de las personas humanas. ¿Sí? Remisión absoluta, es decir, se lo saca del todo, ¿eh? Se perdona del todo. Entonces,
esta remisión absoluta del pecado original trae una consecuencia, feliz consecuencia. ¿Y cuál es esa consecuencia? La consecuencia es que al ser quitado, al ser removido, remisión absoluta, al ser perdonado, trae como consecuencia el don de gozar del amor inagotable e infinito de Dios, más aún de participar de su naturaleza divina. Esa es la consecuencia, ¿sí? Pero vuelvo a insistir, esta definición no está mal, no es una definición errónea, pero está centrada más en el pecado que en la gracia. Para que nos quede un poquito más claro, vamos a recurrir a una imagen que nos puede ayudar para entenderla y que nos va a ayudar cuando tengamos que compararla con la otra definición. Y esta imagen es la de la escoba, ¿sí? La de la escoba. ¿Por qué? Porque acá hay basura que la escoba, ¿sí? Saca. La escoba es la que arrastra afuera, ¿no es cierto?, la basura. Entonces, esta definición, centrada más bien o prestándole mayor atención al pecado que a la gracia, nos lleva a entenderla como una escobita que saca, ¿no es cierto?, la suciedad. Repito, la definición no está mal, pero está prestándole más atención a la situación del pecado, ¿no es cierto?, que al don, que al regalo de la gracia. Vamos a ver entonces la otra definición de redención que ya les anticipaba, está centrado más bien en la gracia, ¿sí? Esta definición nos habla de la redención como la felicidad plena a la que el ser humano está llamado y que solo en Dios puede encontrar. Esta felicidad plena, ¿sí?, es nada más y nada menos que la participación gratuita en la vida divina. Eso es redención, entendiéndolo y prestándole mayor atención a la gracia que al pecado, ¿sí? Entonces, es la participación gratuita en la vida divina. Dios te da participar de su vida, te lo da gratis, te lo regala. No es que vos lo conquistás con tus buenas obras, con que vos te la ganás porque sos tan bueno, entonces Dios, si no le queda otra que premiarte con la gracia. No, nadie puede conquistar la gracia por sus propias fuerzas. Nadie. Entonces, cuando Dios te da la participación en esa gracia, ¿sí?, es una participación gratuita, ¿sí? Y entonces, les decía, esto trae como consecuencia la ausencia de pecado, ¿sí? Ven, fíjense cómo acá el pecado aparece al último y no al principio. Entonces, esta participación gratuita en la vida divina, que no es otra cosa que la felicidad plena que solamente el hombre puede encontrar en Dios y no en otra cosa, ¿sí?, trae como consecuencia inmediata la ausencia del pecado. ¿Por qué? Porque esa felicidad plena, porque esa participación en la gracia divina es absolutamente incompatible con todo lo que se oponga a Dios, y obviamente lo que se opone a Dios es el pecado, ¿no? Entonces, esta definición está más bien centrada en la gracia y nos va a ayudar a entenderla, ¿no es cierto?, de manera gráfica. Una bombilla o un foco, como le decimos nosotros acá, una bombilla eléctrica, un foco de luz, ¿sí?, o una luz. ¿Por qué? Porque en cuanto se enciende, ya no hay oscuridad. En cuanto se encendió la luz, la oscuridad ya no está. No es que la luz viene y la saca con una patada a la oscuridad. No, no la saca. Directamente desaparece, ¿sí? No es que se viene con un balde y se empieza a sacar a baldazos la oscuridad. No. Se hizo presente la luz, la oscuridad no está. Esta imagen nos ayuda a comprender el tema de la redención, prestándole mayor atención a la gracia que al pecado. Esta imagen es la que nos lleva a entender mejor la Inmaculada Concepción de la Virgen, ¿no es cierto? Esta redención, realizada por Cristo, hombre y Dios a la vez, claro, comienza con la cruz, la muerte y la resurrección. Entonces, esta redención existe y se produce solamente después de Cristo.
¿sí? Todas las personas que existieron, todos los seres humanos que existieron antes de Cristo, no están redimidos, por tanto, están algo así como condenados. Claro, si uno dice, bueno, sí, está bien, viene el Hijo de Dios, se hace hombre, nos redime, ¿no es cierto? Redime de ahí para adelante, es lo que se entiende, ¿no es cierto? Entonces, acá vamos a ver que no es tan así. Para entenderlo, vamos a recurrir a esta noción que tiene el pueblo hebreo y que lo van a encontrar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, del Sheol. ¿Qué es el Sheol? El Sheol es la morada de los muertos. Es muy parecido a lo que otras culturas ajenas a la del pueblo de Dios, por lo menos de una manera así evidente, también han tenido en sus concepciones religiosas un lugar indeterminado donde van a parar las almas después de morir. Según la cultura hebrea y según los escritos del Antiguo Testamento, sobre todo los más antiguos, es un lugar más bien lúgubre, más bien oscuro, más bien de penumbra, más bien de tristeza y de pesar, desde donde ya no se puede volver. Ese es el Sheol. Ahí van a parar, ¿no es cierto? Incluso las almas de las personas justas, es decir, de las personas buenas, de las que han cumplido la ley, de las que han cumplido la, las prescripciones que el Señor les pedía. Todos van al Sheol, ¿sí? Esta noción, ¿sí?, es la compatible con la de los infiernos, porque también se lo entendía así, lo que está abajo. Ahora, este Redentor, hombre y Dios a la vez, que muere en la cruz y que resucita al tercer día, y que está vivo en consecuencia, es lo que creemos nosotros en nuestra fe católica, eh, este nos dice la Sagrada Escritura y nos dice también el credo que rezamos, descendió a los infiernos, descendió al Sheol, ¿sí? Descendió al Sheol, para ofrecer la salvación a todos los que han muerto antes que él. Entonces, la laminita que estamos viendo es una figura muy antigua, ¿sí?, donde se lo representa a Cristo revestido de blanco que aparece frente a una caverna con el estandarte de la cruz. De esa caverna, ¿sí?, sale un montón de gente. Cristo está caminando sobre una losa de piedra que hace referencia a la lápida de las tumbas. Debajo de esa losa se ve una figura demoníaca vencida, ¿no? La muerte ha sido vencida. Y el Señor Jesús les ofrece su salvación a todos los que estaban allí de alguna manera como presos en el Sheol. Entre esas figuras ustedes van a encontrar, de acá capaz que no sé si ustedes la verán, pero entre esas figuras se ve, por ejemplo, un rey. Seguramente está haciendo referencia al rey David, ¿no es cierto? Se ve a un personaje con una tiara o con una especie de mitra en la cabeza que seguramente está haciendo referencia a los sacerdotes del Antiguo Testamento, probablemente a Aarón, ¿sí? Y hay una serie de personas que están allí como representadas, ¿no es cierto? Todas ellas circundadas de luz, pero saliendo de la caverna. Es decir, Cristo desciende a los infiernos y le ofrece su salvación a todos los que han vivido antes que Él. E incluso a aquellos que no han tenido el privilegio de conocer la revelación. Es decir, eh, personas que no conocían ni siquiera la Biblia. Jesús se les presenta una vez realizada la redención en la cruz, ¿no es cierto?, para ofrecerles la salvación. Personas que han vivido de acuerdo a su buena conciencia, que han sido buenos, pero no conocían la redención, no conocían la salvación, no conocían ni siquiera la Biblia, pero han vivido de acuerdo a su conciencia, rechazando el mal, por lo menos hasta donde pudieron, ¿sí? Entonces, a ellos también se les ofrece la redención. Este descenso a los infiernos implica la salvación de toda la humanidad, ¿sí? También de una manera también llamativa, si quieren, en el mismo cuadro van a encontrar que existen unas figuras de tipo demoníaco bastante
cómicas que aparecen en otra caverna, que están asombrados, ¿sí? Y miran a este Cristo vencedor fuera, fuera de sí, están como asombrados, ¿sí? No esperaban esto, ¿sí? Es la victoria total de Cristo sobre la muerte, sobre el mal. Entonces, volviendo un poco, ¿no? A lo que veníamos desarrollando. Este Cristo, ¿sí? Ofrece la salvación a todos los que están no solamente nacidos después de Él, sino a todos los seres humanos que no lo habían conocido y que habían nacido antes que Él. Esto significa que la redención supera el límite temporal. Esto es importantísimo, ¿sí? La redención de Jesús, ¿sí? Supera el límite temporal. Lo supera completamente. No está sujeto al límite temporal. Si estuviera sujeto al límite temporal, entonces serían redimidos solamente los que han nacido después de Cristo. Los de antes, y bueno, Lola, ¿qué le va a hacer? ¿No es cierto? No. La redención de Cristo supera el límite temporal, porque la realiza la persona divina. La persona divina no tiene ninguna forma de limitación, por tanto tampoco tiene la limitación temporal. No está sujeta al tiempo como los demás seres humanos o los seres creados, ¿sí? Todos los actos que realiza la persona de Jesús, ¿sí? Son actos eternos. ¿Por qué? Porque la persona es divina. Entre esos actos, el acto fundamental para nosotros, ¿no? Para nosotros los seres humanos, el acto fundamental es la redención. Entonces, ese acto de la persona divina no está sujeto al tiempo. Esto es importantísimo para que nosotros podamos comprender el tema de la redención anticipada, que es de la que hablamos cuando nos referimos a la Inmaculada Concepción de la Virgen, la redención anticipada. Recordemos, la redención de Jesús supera el límite temporal, no está sujeta al tiempo. Entonces, Dios hace uso de ella, ¿no es cierto? No solamente en el presente de la vida temporal de Cristo, ¿no es cierto? Sino que hace uso de ella en el futuro, cuando Cristo ya ha resucitado y ha subido a los cielos, ¿no? Y hará uso de ella incluso hasta el final de los tiempos, pero hace uso de ella también hacia atrás. Y entonces ahí vamos entendiendo un poquito mejor esta excepción que Dios hace con María, porque es la única que estaba predestinada, la única que estaba elegida para ser la madre del Redentor. Entonces, Dios anticipa en María toda la redención del Hijo. Y subrayo el toda. ¿Sí? Es toda la redención del Hijo, completa, perfecta. ¿Sí? No hay nada que quede fuera de la redención del Hijo en la persona de María. Dios lo anticipa, porque no está sujeto al límite temporal, lo anticipa todo en María. Lo hace de una manera excepcional, porque es incompatible la misión de la madre con el pecado. No es aceptable, no es compatible que aquel que va a venir a liberar a la humanidad del pecado nazca de una mujer en pecado. Entonces, la madre, por lo menos, tiene que estar libre de esa falta. Entonces, la madre solamente va a ser una en toda la historia y la eternidad. A esa una, única en la historia y en la eternidad, que es María Santísima, Dios le anticipa toda la redención del Hijo. ¿Sí? Y entonces María, sí, es la primera redimida por Cristo, porque en ella se anticipa la redención, pero no cualquier redención, la única que hay, la única posible, la redención de Cristo. Entonces, esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta, en atención a la maternidad divina. Les decía que es importantísimo que tengamos en cuenta que se trata de la primera redimida por Cristo, porque esto nos muestra que el único redentor, para la Virgen María también, es su propio Hijo. Sí, es Jesús. No hay otra manera de que la humanidad sea redimida sino a través de Cristo, hombre y Dios a la vez. Entonces, la primera redimida por Cristo en atención a su maternidad divina, sí, la primera redimida es la Santísima Virgen María, y es entonces Inmaculada Concepción. Ustedes la ven en este cuadro bonito de Murillo,
con la luna bajo los pies vestida de celeste y blanco, que es una de las formas en las que se la suele representar, ¿no es cierto?, como Inmaculada Concepción. El hecho de que en María esté anticipada toda la redención del Hijo, ¿sí?, trae como consecuencia que no existe el pecado original ni ningún otro pecado en ella. ¿Por qué? Porque Dios prendió la luz y no hubo nunca oscuridad allí. Volvemos de nuevo a la definición de redención, centrada más en la gracia que en el pecado. Yo les decía, lo que nos va a ayudar a entender esto, ¿no es cierto?, es la imagen de la luz que se enciende, ¿no es cierto? Al encenderse no hay oscuridad. Entonces Dios es como que prendió la luz en María desde la milésima cero de su existencia, ¿sí? Y entonces nunca hubo oscuridad allí, ¿sí? No es que le sacaron con la escobita el pecado que traía como todos nosotros, no. En María se encendió la luz y nunca hubo oscuridad. Para entenderlo, ¿no? Son todas figuras, esto a nosotros nos excede, pero para entender estas figuras nos pueden ayudar. Entonces, el hecho de que en María se anticipe toda la redención, ¿sí?, implica necesariamente que no hay pecado original y no hay ninguna otra forma de pecado, y por eso hablamos de Inmaculada Concepción, porque la Virgen, desde la milésima cero de su existencia, tiene la luz encendida. No hay sombra, no hay oscuridad en ella, desde el momento cero. Ahora, interesante que pensemos esto de la concepción, porque uno en el acto piensa en la concepción física, ¿no es cierto? ¿Sí? El espermatozoide, ¿no es cierto?, del padre de la Virgen con el óvulo de la madre de la Virgen, que según la tradición católica él es Joaquín y ella Ana, ¿no es cierto? Es en la comunión de ellos dos que se produce la concepción, entonces desde allí no hay oscuridad en María, ¿sí? Esa es una manera de verla a la concepción. Pero es interesante abrir otro capítulo para entender también la concepción, sin descartar este porque está bien entendido, pero la concepción también se la puede entender en la providencia divina, ¿sí?, en la eternidad de Dios. Dios ha concebido a María como la que nunca iba a tener sombra de pecado alguno. Entonces está inmaculada no solamente desde la concepción física, ¿sí?, gracias a la colaboración de sus padres, sino también la podemos entender, ¿no es cierto?, como la concepción en la mente divina, por decirle de alguna forma, ¿sí?, desde siempre en la providencia de Dios. La Inmaculada Concepción es un dogma de nuestra fe católica que fue proclamada por el Papa Pío IX o Pío IX, no digamos Pío IX o le digamos, pero sabemos que no estamos hablando del postre, ¿no es cierto? El Papa Pío IX es el que declara el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen, ¿sí? Y lo va a hacer a través, o lo hace a través de la encíclica Ineffabilis Deus. En la Ineffabilis Deus, el Papa proclama de manera solemne, clara y oficial que la Iglesia Católica siempre ha creído que la Virgen María, ¿sí?, ha sido concebida sin ninguna sombra de pecado. Ahora, esta Ineffabilis Deus, ¿sí?, ¿cuándo fue escrita? Fue escrita en 1854, la publicó el 8 de diciembre de 1854. O sea, estamos hablando del siglo XIX, exactamente, 1854. O sea, hace ratito nomás, dentro de lo que es la historia de la Iglesia y de la humanidad, es hace ratito nomás. La Ineffabilis Deus, escrita en 1854 por Pío IX. Ahora, esta Ineffabilis Deus, ¿sí?, tiene una corroboración bastante fuerte, ¿no? Y es que también en el siglo XIX se produce una manifestación de la Virgen María en Francia a una pequeña adolescente llamada Bernadette o Bernardita Soubirous, ¿sí?, en las inmediaciones del río Po, ¿sí?, en una gruta, en un paraje o en un lugar conocido como Lourdes, ¿sí? Allí esta Bernadette Soubirous tiene una serie de apariciones, creo que son más de 10, no sé si son 14 o por allí, donde se le manifiesta a esta mujer que obviamente es la Santísima Virgen María, y lo va a dejar muy en claro a medida que se va manifestando a esta jovencita.
Y el culmen de esas apariciones, ¿sí?, es cuando en 1858 se producen, fíjense que son apenas 4 años después de la Ineffabilis Deus, ¿sí? En una de esas apariciones, ella, la Virgen, le dice a Bernadette, ¿no es cierto?, yo soy la Inmaculada Concepción. Entonces, estas apariciones de Lourdes, ¿sí?, vienen a corroborar el dogma, ¿no es cierto?, que ya el Papa había promulgado. Fíjense cómo la Virgen siempre, ¿sí?, apuntala y apoya todo lo que la Iglesia en su fe va manifestando a lo largo de los tiempos. Por eso es una de las cualidades que nosotros tenemos en cuenta para corroborar si se trata de una manifestación auténtica o no de la Virgen, el hecho de que esté en consonancia o no con lo que la Iglesia enseña. Yo soy la Inmaculada Concepción, 1858. Entonces uno dirá, bueno, entonces quiere decir que la Virgen es Inmaculada a partir de 1854 o de 1858. No, no, no. La fe de la Iglesia la muestra a la Virgen como Inmaculada mucho antes. Y acá nos viene muy bien esto porque tenemos que saber distinguir lo que es la declaración dogmática realizada en 1854, ¿no es cierto?, de la tradición de la Iglesia, ¿sí? No confundir una cosa con la otra. La declaración dogmática es expresión de la tradición de la Iglesia. ¿Se acuerdan que en la clase anterior les habíamos visto que la fuente de la Mariología era la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición? Bueno, acá la Sagrada Tradición nos está hablando de muchísimos años y de muchísimos siglos antes de 1854 de María como aquella en la que hay ausencia absoluta de pecado y por tanto presencia absoluta de Dios, ¿sí? La luz encendida sin oscuridad. Eso la Iglesia lo ha venido manifestando en su sagrada tradición desde siempre, ¿eh? Entonces, en un determinado momento se produce la declaración dogmática, pero no es a partir de ahí que la Virgen es inmaculada, ni es a partir de ahí que la Iglesia recién allí cree en la Inmaculada Concepción. La declaración dogmática es expresión de la tradición de la Iglesia. Y esto nos va a venir bien porque muchos lo vamos a entender más adelante también en las otras clases que tenemos. Para que nosotros lo veamos con mayor claridad, ¿sí?, nos vamos a referir a ciertas figuras devocionales populares de nuestro medio acá en el país que nos van a alumbrar sobre este tema y nos vamos a dar cuenta que realmente la tradición de la Iglesia antecede, pero con siglos, con muchos siglos, a la declaración dogmática. La primera de ellas es de estas devociones que nos van a arrojar luz sobre esto, es la Virgen de las Lágrimas. La Virgen de las Lágrimas es una estampita que tenía un sacerdote, ¿no es cierto?, y que de repente empezó a emanar lágrimas precisamente, ¿sí? Es una estampita de tamaño regular, bastante más grande de las que nosotros usamos en la actualidad, que son como para que te entren en un bolsillito, ¿no es cierto? No, esta estampa es mucho más grande, ¿no? Es como capaz que sea como una hoja A4, poco más, poco menos por ahí, ¿no? Esta imagen está en Salta, ¿sí? Y es copia de una Inmaculada Concepción, ¿sí? La Inmaculada Concepción normalmente se la representa vestida de celeste y blanco, la luna bajo los pies, la víbora aplastada a la cabeza, ¿no es cierto? O muchas veces también se la representa con rojo y azul, haciendo referencia a que ella está preparada para que en ella se produzca la unión entre la naturaleza humana roja y la divina azul, ¿sí? Entonces, acá la Virgen de las Lágrimas está representada de esta forma, con este hábito, por decirle de alguna forma, rojo y azul y un pañito blanco. Ahora, ¿cuándo se producen estos hechos milagrosos o inexplicables de las lágrimas en esta estampa? Que representa la Inmaculada Concepción, es una copia de una Inmaculada Concepción hecha en Italia. Esta imagen, que es copia, ¿sí?, manifiesta estos hechos extraordinarios en 1749. O sea, estamos hablando de 105 años antes de la declaración Ineffabilis Deus,
Ya se habla allí y ya se tiene conciencia de la Inmaculada Concepción. Nos vamos a ir yendo para atrás. Y vamos a ver nada más y nada menos que la imagen de Nuestra Señora del Milagro, también en Salta. Nuestra Señora del Milagro, ¿sí?, es una talla, es una imagen que representa a María en su Inmaculada Concepción, ¿sí?, en su Inmaculada Concepción. Y la imagen de la Virgen del Milagro comienza a ser conocida en 1692. Estamos hablando de 162 años antes de la declaración del Papa Pío IX. Ya está representada como Inmaculada Concepción, ¿no es cierto? Notemos que la imagen empieza a ser conocida. Es mucho más anterior a eso. ¿Por qué? Porque la imagen de la Virgen del Milagro formaba parte del patrimonio de una familia salteña de aquella época, que la había llevado a la catedral para que le celebraran misa el 8 de septiembre, día en que la iglesia conmemora el nacimiento de la Virgen. Entonces ellos, devotos que tenían esta imagen, la llevaron para que le celebraran misa y quedó en la catedral. Fíjense que es el 8 de septiembre, o sea, apenas 5 días antes de los terremotos de Salta, 1692. ¿Sí? Allí es cuando se produce este hecho que los salteños interpretan como la intercesión especial de la Virgen por ellos ante los terremotos que se produjeron 5 días después de que habían llevado esta imagen, como normalmente lo solía hacer la familia, ¿no es cierto? Ya la tendrían como costumbre, o sea, la imagen es más antigua. No es que fue hecha en 1692, en 1692 se la empieza a conocer. Y una de las cosas que llamó la atención a los salteños de aquella época es que cuando entran en la catedral encuentran esta imagen mirando el sagrario caída desde unos 3 metros de altura sin haber recibido daño alguno, salvo que se le había desprendido en el trayecto la coronita, la corona que llevaba, ¿sí? Y solamente se le ha roto un ala del dragón que tiene bajo los pies, ¿sí? Era lo único que tenía roto. Después el resto de la imagen había quedado íntegra. Pero una de las cosas que le había llamado la atención a los salteños de entonces es que se dan con que el rostro de la Virgen que representa la Inmaculada Concepción está empalidecido, está pálido, está demudado el color, dicen ellos, ¿sí? Y esto llama mucho la atención, ¿por qué? Porque las imágenes de la Inmaculada Concepción se caracterizan por representarla a la Virgen con un rostro sonrosado, lleno de vida, con colores vivos, ¿sí? En cambio, si es propio de la iconografía, es decir, de la manera de representar a la Virgen y a los santos, si es propio de la iconografía representarla empalidecida cuando se la representa al pie de la cruz, la Madre Dolorosa, la Virgen de los Dolores. Esa sí normalmente es representada con el rostro demudado, empalidecido, ¿sí? Lo que les llamó la atención a ellos es que, siendo una imagen de la Inmaculada Concepción, ¿sí?, tuviera el rostro empalidecido, ¿sí?, delante del sagrario, sin la corona que había caído en el trayecto de unos 3 metros que no se había hecho nada. Les llama la atención por eso. Si esto es una Inmaculada Concepción, no tendría que tener el rostro empalidecido. Los que la conocemos y la vemos actualmente a la imagen, sí, nos daremos cuenta que es un rostro incluso sonrosadito, ¿eh? 162 años antes de la declaración ya se la conoce como Inmaculada Concepción, ¿no es cierto?, acá en nuestro ámbito norteño. La otra imagen que vamos a ver es nada más y nada menos que la patrona de Argentina, que es la Virgen de Luján, ¿sí? La Virgen de Luján, recordemos también un poquito la historia, es la representación de la Inmaculada Concepción, ¿sí? Existe un devoto que manda hacer 2 imágenes en Brasil, una de la Consolación y otra de la Inmaculada Concepción, ¿sí? Cuando las van a traer, las van trayendo de Brasil y al cruzar la zona del río Luján, ¿no es cierto?, en la actual provincia de Buenos Aires, la carreta se detiene, los bueyes no avanzan, ¿sí? Empiezan a descargar y se dan cuenta que los bueyes no avanzan solamente cuando la imagen de la Inmaculada Concepción que era traída de Brasil estaba en la carreta. Bajaban la imagen y los bueyes avanzaban tranquilamente, ¿no es cierto? Entonces, la imagen de la Virgen de Luján es una imagen de la Inmaculada Concepción, está vestida de celeste y blanco,
¿sí? Entonces, fijémonos, ¿esto cuándo sucede? Esto sucede en 1630, es decir, estamos hablando de 224 años antes de que Pío IX escribiera la Ineffabilis Deus. Ya se habla de la Inmaculada Concepción, ¿sí? Estoy, por supuesto, que refiriéndome a figuras, o mejor dicho, a devociones populares muy significativas en nuestro país. No son las únicas, ¿no?, en todo el mundo. Entonces, y vamos a ver nada más y nada menos que ahora a otra imagen de la Inmaculada Concepción más antigua que estas, que es la que, gracias a ella, estamos celebrando este año en Mariano Nacional. Nada más y nada menos que Nuestra Señora del Valle, ¿sí? La Virgen del Valle es una Inmaculada Concepción. De hecho, cuando recién comienza a cundir el culto a la Virgen del Valle, se la llama la pura y limpia Concepción del Valle, ¿sí? ¿Cuándo aparece esta imagen o cuándo le encuentran a esta imagen los originarios de Choya, en esa grutita, en la zona de Catamarca? La encuentran en el año 1620, es decir, 234 años antes, ¿sí? Antes de la declaración del dogma, 234 años antes. La Virgen del Valle por eso es revestida de celeste y blanco, porque es una Inmaculada Concepción. Alguien podrá decir, no, pero la imagen original de la Virgen sin este vestido de celeste y blanco, sí, tiene el manto azul muy oscuro, lleno de estrellitas, y la túnica roja, con la lunita bajo los pies. Y era lo que yo les decía al principio cuando hablábamos de la Virgen de las Lágrimas. La otra manera de representar a la Inmaculada Concepción es con vestiduras rojas y azules, y la luna bajo los pies. Así es la imagen de la Virgen del Valle, sin los atuendos con que normalmente nosotros la vemos. Sí, incluso más, el hecho de que el manto que lleva la imagen de la Virgen del Valle esté tachonado, lleno de estrellitas, está manifestando esto. Se trata de una concepción feliz, llena de gracia, llena de felicidad, ¿sí? Entonces, pero por las dudas alguien todavía crea que, bueno, 234 años no es nada, miremos un poquito más ya en la historia de la Iglesia y nos vamos a dar cuenta que uno de los primeros que habla de la ausencia de pecado en María es San Agustín, en un libro que se llama De Natura et Gratia, sobre la naturaleza y la gracia, en la que él contesta a un monje que se llamaba Pelagio, sí, que había caído en el error de decir que el hombre podía salvarse por sí mismo, no necesitaba redención porque no existía pecado original. Entonces, San Agustín le contesta y le demuestra todo lo contrario. En esa obra, ¿sí?, de Natura et Gratia, San Agustín habla sobre la Virgen como aquella en la que hay ausencia absoluta de pecado. Cuando San Agustín escribió esta obra, la escribió por ahí por el año 412. ¿Sí? Más o menos ese es el tiempo, no se sabe, o por lo menos yo no encontré el año en que él como tal la termina, ¿sí? Pero es alrededor del 412 en el que está escrito este De Natura et Gratia, es decir, estamos hablando de 1442 años antes de la declaración dogmática. Y ahí nos damos cuenta cómo la tradición de la Iglesia antecede todas las declaraciones de los dogmas, ¿sí? Los dogmas no se declaran porque un papa se levantó un día y se desperezó en su cama diciendo, ¡ay, qué ganas de declarar un dogma que tengo hoy! A ver, vamos a declarar un dogma porque yo soy el papa y se me ocurrió. No. Sí, el papa declara dogma, ¿no es cierto?, aquello que la tradición de la Iglesia ha venido sosteniendo y enseñando desde siempre. Esto lo vamos a ver también más adelante, pero es interesante que le prestemos atención en este momento porque justito se nos da, ¿no?, para que nosotros lo podamos captar mejor. La declaración del dogma es apenas en el siglo XIX, pero esta tradición viene desde muchísimos años antes, la acabamos de corroborar, ¿no es cierto?, en devociones populares muy sonadas en nuestro país, ¿no es cierto? Y nos hemos referido a uno de los primeros escritos donde se habla de la ausencia de pecado, ¿no?, realizado nada más y nada menos que por San Agustín en el año 412 aproximadamente. Entonces, esto para que lo veamos al tema de la Inmaculada Concepción. Entonces, la entendemos como la anticipación de
todos los dones de la redención realizada por Cristo en María de manera perfecta, por lo cual en ella nunca hubo ni habrá sombra de pecado. ¿eh? Ahora vamos a ver un poquito esta nota exegética que les decía, que ya nos dirigimos a las Sagradas Escrituras. ¿sí? Nos dirigimos al capítulo 1, el versículo 28 del Evangelio de San Lucas, ¿no es cierto?, donde se nos cuenta el anuncio del ángel a María Santísima. Yo les decía al principio de esta clase que allí San Lucas pone en boca del ángel una expresión en griego, ¿no es cierto?, que es el lenguaje en el que el Evangelio de Lucas y los otros evangelios nos han llegado, ¿sí? Y esa expresión es una expresión de tipo verbal, ¿no? Y es quejaritomene. Yo la escribí allí en letras también latinas para que la podamos leer un poquito mejor nosotros. Quejaritomene. Vamos a estudiarlo un poquito esta expresión para que nos demos cuenta que en el Evangelio de Lucas, con ese saludo, ¿no es cierto?, que le da el ángel llamándola quejaritomene, ¿sí?, está de alguna manera como en semilla, ¿no es cierto?, la fe de la Iglesia que la señala a la Virgen María como aquella que está exenta de todo pecado, incluso del pecado original. Quejaritomene, ya lo habíamos dicho al principio, quiere decir, o nosotros la traducimos al castellano con la expresión llena de gracia, ¿sí? Y una de las primeras cosas que nos vamos a prestarle atención nosotros acá, cuando hablamos de esta expresión en el Evangelio de San Lucas, es que es la única expresión que se le dice a una mujer en toda la Biblia, es esta, ¿sí? No hay otra mujer en toda la Sagrada Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que se la llame quejaritomene, sino solamente a María de Nazaret, la esposa de José. ¿Sí? Esa es la única que se la llama así. Ustedes pueden agarrar la Biblia desde el primer versículo hasta el último y se van a dar cuenta que en el versículo 28 del capítulo 1 de Lucas es en la única parte en toda la Biblia que aparece esta expresión quejaritomene, llena de gracia. ¿Sí? Y ahí ya nos está dando una pista a la Sagrada Escritura diciendo, ojo, que aquí hay alguien que es único, ¿eh? A la única que se le dice quejaritomene, a la única que se le llama llena de gracia en toda la Sagrada Escritura es a esta mujer. No se la llama así a nadie más, ¿sí? Esta es una excepción, esta es singularísima, ¿sí? Vamos a ver entonces, de tratar de estudiar, ¿no es cierto?, esta palabrita tan rara que nosotros la traducimos simplemente como llena de gracia, quejaritomene. La estudiamos un poquito para que se nos aclare un poquito más la panorámica, y aquí ya nos estamos hablando solamente de tradición de la Iglesia, sino que también estamos hablando de Sagrada Escritura de la Biblia, ¿sí? Vamos a descomponerlo un poquito. Quejaritomene, vamos a prestarle atención a lo que le llamaríamos la raíz de la palabra, la parte donde es jarito, ¿sí? Que jarito, ¿sí? Y el sufijo mene. Jarito. ¿De dónde viene esta parte de la palabra, la raíz de la palabra jarito? Viene de la palabra haris, ¿sí? Palabra haris que quiere decir gracia, ¿sí? Que también la que se comparte cuando tiene la misma raíz la palabra eucaristía, eucharistos, eucharis, ¿sí? Hace referencia a la gracia, ¿sí? Entonces, jarito viene de haris, que quiere decir gracia, pero a su vez haris, ¿no es cierto?, está referida a un verbo, ¿sí? Y el verbo es haritoo. Está con W al final, pues nosotros no tenemos la omega, pero es eso, ¿sí? Haritoo. Y haritó quiere decir llenar de gracia. Es más, la palabra haris, ¿no es cierto?, abarca la totalidad de la realidad de una persona humana. Porque haris quiere decir gracia, quiere decir donaire, quiere decir belleza, quiere decir incluso elegancia, ¿sí? Y esto, por supuesto, que hace referencia a lo físico en una persona. Pero la palabra tiene un significado tan amplio, haris, que no solamente se refiere a eso, sino que se refiere incluso a la bondad de la persona, ¿sí? A la bondad de la persona, a la personalidad, ¿sí? A la forma de ser. Pero no solamente eso, haris también hace referencia a un don divino, a un regalo de Dios,
¿sí? Abarca la totalidad, ¿sí? Desde lo físico hasta lo más alto de lo espiritual, ¿sí? Haris. Repito, Haris está emparentada con su verbo que es haritó, y haritó quiere decir colmar de gracia, llenar de gracia, ¿sí? Entonces, cuando estudiamos la raíz de la palabra que es harito, estamos refiriéndonos a esto, a la plenitud de la gracia. Fíjense que en el Evangelio de de San Lucas, ya estamos hablando de que este saludo del ángel a María está manifestando, los que lo leían por primera vez, está manifestando que está hablando de alguien que está completamente lleno de gracia. Donde hay gracia no hay pecado. Sigamos desdoblando esta expresión del Evangelio de San Lucas. Y vamos a ver el sufijo de la palabra, ¿sí? La terminación mene, que jarito mene, ¿no? Esta terminación mene eh, implica dos cosas. Primero, que acá la expresión está en voz pasiva, ¿sí? Acordémonos que los verbos vienen en voz pasiva o en voz activa, ¿no es cierto? Voz activa de un verbo es yo realizo una acción. Los verbos siempre señalan acción, cosas que se hacen. Entonces, los verbos vienen en voz activa, entonces yo realizo la acción, o vienen en voz pasiva. Alguien que no soy yo realiza la acción sobre mí, ¿sí? Entonces, si yo pongo, por ejemplo, como ejemplo, valga la redundancia, el verbo amar, la voz activa es yo amo. Entonces, yo soy el que realiza la acción de amar. La voz pasiva es al revés. Alguien me ama a mí, yo soy amado. Yo no realizo la acción. Es otro que está fuera de mí el que la realiza. Esa es una de las cosas que manifiesta este sufijo mene. La otra cosa que manifiesta el sufijo mene es que se refiere a una persona femenina, ¿sí? Así como el castellano tiene en sus palabras el género masculino y el género femenino, el griego tiene femenino, masculino y neutro. Acá la terminación mene está señalando femenino, está dicho a una mujer. Entonces, fijémonos, la terminación mene implica que está el verbo en voz pasiva, es alguien que está llenando de gracia, no es la Virgen que se llena a sí misma de gracia, sino alguien que la está llenando, está en pasiva. Y es a ella porque es mujer, ¿no? Y entonces se trata de la acción realizada por otro, Dios es este otro, que está llenándola de gracia a ella que es una mujer, porque la terminación señala el género femenino, mene, ¿sí? Y vamos a ver el prefijo. Ya hemos visto la raíz jarito, ya hemos visto el sufijo mene, ahora vamos a ver el prefijo que. ¿Qué jarito mene? Veamos el prefijo que. ¿Sí? ¿Qué quiere decir este prefijo? Este prefijo nos viene a señalar el tiempo verbal en el que está la expresión, ¿sí? Y el tiempo verbal se lo llama en griego el aoristo, ¿sí? Y el aoristo, que nosotros no tenemos en el castellano, que vendría a ser algo así como el pluscuamperfecto que nosotros tenemos en el habla castellana, ¿sí? El aoristo señala, primero, una acción realizada en el pasado, pero realizada de manera perfecta. Ya está concluida de manera perfecta. Ya no hay nada que echarle al olla ahí, ¿sí? Porque está hecho y está hecho perfectamente. Eso quiere decir, eso señala el tiempo aoristo en las formas verbales del griego. El prefijo que de la palabra quejaritomene está manifestando que esto está en aoristo, es decir, se trata de una acción perfecta realizada ya realizada en el pasado, ¿sí? Acción perfecta realizada con anterioridad. Entonces, la Virgen está llena de gracia, está llenada de gracia por otro que es Dios, y está llenada de gracia desde el comienzo, desde el pasado, ¿sí? Y está llenada de manera perfecta. Ya no hay lugar para el error, ni para la imperfección. Eso es lo que quiere decir quejaritomene, que nosotros traducimos como llena de gracia. Expresión única en toda la Biblia. Léansela si quieren en griego y van a encontrar que nunca a nadie se le dice quejaritomene. Solamente a la Virgen desposada con José que vivía en Nazaret, que es Nuestra Señora. ¿Sí? Interesante que lo tengamos en cuenta porque entonces esto nos está mostrando el dogma de la Inmaculada Concepción
íncito nada más y nada menos que en la misma Sagrada Escritura, en la misma que es la que alimenta la fe de la Iglesia, que en su momento se expresa en un dogma, ¿no es cierto?, pronunciado por un papa recién en 1854. ¿Sí? Y que señala esta conciencia de la Iglesia expresada en el Evangelio de San Lucas, que se entiende a María como aquella mujer única en toda la historia de la humanidad, única, que está colmada de gracia por parte de Dios desde el principio, llena de gracia desde el comienzo, desde su concepción, inmaculada concepción. En teología se entiende la salvación, ¿no es cierto?, la redención, también bajo dos figuras. Dios te salva de dos formas del pecado, ¿sí? De los pecados, no solamente del original. Una forma es levantándote después de que has caído, y otra forma, que es aquí aplicable completamente a la Virgen, cuando hablamos del pecado original, previendo de que no caigas. Dios siempre te salva del pecado. El único que salva del pecado siempre es Dios, ¿sí? Una forma es levantándote porque has caído y otra forma es preservándote para que no caigas, ¿sí? Las imágenes que nos pueden ayudar a comprender esto es la de los papás y la criatura cuando está aprendiendo a caminar, ¿sí? Cuando la criatura está empezando a caminar, los papás muchas veces tienen que soportar el gran dolor de verlo caer y levantarlo, ¿sí? Pero cuando recién comienza, cuando recién sus músculos están empezando a tomar fuerza y su organización ósea, la forma de los huesitos, está suficientemente preparada para que comience a dar los primeros pasitos que la criatura espontáneamente busca hacerlos, ¿no es cierto?, después que empieza a gatear, ¿sí? Cuando recién comienza, normalmente el padre o la madre o la persona que le está enseñando a caminar a la guagua, ¿sí?, la sostiene de las manos. La sostiene de las manos para que no caiga precisamente, ¿sí? Porque todavía no está ni siquiera para hacer un paso sin caer. Apenas se ha empezado a levantar del gateo, no lo vas a largar a caminar. Entonces, ¿qué es lo que hace el padre o la madre o la persona que cuida de la guaguita? ¿Sí? Es tomarla de de las manitos. Ellos normalmente se toman, ¿no es cierto?, de los dedos, porque para la envergadura de su manito no alcanza nada más que para eso, ¿sí? Se toman de los dedos del papá y de la mamá y caminan. Y mientras están agarraditos de esas manos, no caen, ¿sí? Papá y mamá están preservándola de la caída a la guaguita, a la criatura, ¿sí? Ya más avanzadito, lo van a empezar a soltar y en algún momento se va a caer y van a tener que levantarlo. Pero, vuelvo de nuevo, ¿cómo se entiende la redención y cómo se entiende la gracia y el perdón de Dios? Dios te perdona de dos formas. Dios te salva, mejor dicho, de dos formas. Perdonándote cuando te levanta, ¿sí?, y te salva preservándote para que no caigas. En el caso de María, del pecado original, ella fue preservada, ¿sí? Dios no permitió que cayera, la salva del pecado original Dios. No se salva la Virgen nunca a sí misma, Dios es el que la salva, pero es porque la preserva, ¿sí? La Virgen avanza agarradita de Dios y por eso no cae nunca, ¿sí? Son imágenes que a nosotros nos vienen bien para entender este misterio. Bien, hemos concluido entonces el tema del dogma de la Inmaculada Concepción de María Santísima. Vamos a seguir desarrollando más adelante, si Dios quiere y la Virgen, los demás dogmas de nuestra fe que se refieren al misterio de María, misterio que siempre está referido y depende del misterio de Cristo, ¿eh? Entonces tengámoslo siempre en cuenta, por eso la Virgen siempre te lleva a Jesús, ¿sí? Hagan lo que Él les diga, dice en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, cuando hace el primer signo Cristo. Hagan lo que Él les diga, hagan todo, incluso esa es la expresión, hagan todo lo que Él les diga. Entonces, miramos así siempre a María y como decía San Griñón de Montfort, ¿no es cierto?, a Cristo por María, porque la Virgen siempre te remite a Jesús. Bien, espero que les haya servido y espero que esto nos lleve a nosotros a comprender un poco más nuestra fe y a crecer en nuestra devoción a María Santísima en el cariño que ya le tenemos.